Baruch Hashem, pueden sentarse, Javerim Bejaverot, los que están aquí presentes, los que están a través de salas de YouTube y Facebook, también allá en casita pueden sentarse, Baruch Hashem, tranquilamente, cómodamente. Bendito sea el Eterno. Y vamos a entrar a la aldera ya a la enseñanza de esta mañana, basada en la lectura de la porción de esta mañana. Baruch Hashem. Bueno es el Eterno, amados Javerim y Javerot, que nos permite estar con ustedes este día de Shabbat, esta mañana de Shabbat, con su bendición. Bendito sea el Eterno. Agradecemos al Creador esa oportunidad que nos da de tener la vida. Shabbat Shalom, Joseph Wilson, Adela Gatica, Félix Escobar. Un fuerte abrazo a distancia a todos ustedes, amados, que por allá están conectados. Baruch Hashem, disfrutando esta mañana de, bendito sea el Eterno, de la bodá, del servicio de esta mañana, que con la bendición del Eterno, ¿verdad?, estamos llevando a cabo en compañía de todos ustedes, participando. Ok. Bien, solo déjeme abrir aquí mis archivos. Y entramos a la enseñanza de esta mañana, a la que, pues, por ponerle un tema o un título, le hemos puesto como título Sintiendo la presencia divina en momento de duelo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver por qué pusimos este título a esta mañana a la enseñanza. Vamos a ver por qué. Shabbat Shalom, Connie Álvarez, también por ahí está conectada. Shabbat Shalom a todos ustedes, amados. Pero antes, un resumen de lo que leímos en el lapso de esta semana, ¿verdad? ¿Qué leímos en el lapso de esta semana? Bueno, pues Jacob vive los últimos 17 años de su vida en Egipto. Antes de fallecer, pide a Joseph que jure que lo enterrará en la tierra sagrada, hoy tierra de Israel, Canaán. Luego bendice a los dos hijos de Joseph, Menashe y Efraín, elevándolos al nivel de sus propios hijos como progenitores de tribus en la nación de Israel. El patriarca desea revelar el final de los días a sus hijos, pero es impedido por el Eterno. Entonces Jacob bendice a sus hijos, asignando a cada uno su rol como tribu. Yehudá producirá líderes, legisladores, reyes. Los Coanín provendrán de Leví, sabios, maestros de Isachar, navegantes de Zebulón, maestros de escuela de Shimón, soldados de Gad, jueces de Dan y cosechadores de olivas de Asher. Reubén es advertido por haber confundido el matrimonio de su padre, Shimón y Leví por la masacre de Shechem y el plan contra Joseph. Naftalí es dotado con la velocidad de un ciervo, Benjamín con la ferocidad del lobo, y Joseph es bendecido con belleza y fertilidad. Y bien, a la lectura de hoy, una gran procesión funeraria consistente en los descendientes de Jacob, ministros del faraón, los ciudadanos más ilustres de Egipto y la caballería egipcia acompañan a Jacob en su último viaje a la tierra sagrada, donde es enterrado en la cueva de Macpela en Hebrón. Joseph también fallece en Egipto a los 110 años
Él también ordena que sus huesos sean llevados de Egipto a la tierra de Israel. Pero esto ocurriría solo con el éxodo de los israelitas de Egipto muchos años después. Antes de morir, Joseph deja a los hijos de Israel el testamento del cual tomarán esperanza y fe en los difíciles años venideros. Elohim seguramente los recordará y te llevará fuera de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y ese mismo mensaje de esperanza que da Joseph, ese mismo testamento que da Joseph antes de morir, puede resonar hasta nuestros días. Elohim seguramente los recordará y te elevará, te levantará, te resucitará de esta tierra para llevarte a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, a la tierra de la promesa. ¿Sí? Por eso es que la muerte para un creyente, amados, es algo momentáneo, es algo temporal, es algo pasajero. ¿Sí? Y vamos a ver con la ayuda del Eterno un poquito de esto, porque si ustedes se dieron cuenta, la lectura de hoy nos habla de la muerte de Jacob, muerte y sepultura de Jacob, y termina con el fallecimiento de Joseph. ¿Ok? Bien. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Pues bien, vamos a entrar a un poquito, amados, en tema. Esperamos que la clase de esta mañana sea para aprendizaje vuestro. Débora Hadassah, Shabbat Shalom, Débora Hadassah, Isaí Franco Carly, Shabbat Shalom allá a todos ustedes, Baruch Hashem. Y bien. Bendito sea el Eterno. Como podemos ver en esta mañana, en la lectura de hoy, 49:27, comienza con la bendición a Benjamín, concluye con la bendición de todos los hijos de Israel, y vemos el deseo expresado de Joseph antes de morir. En el 49:29. Baruch Hashem, el cual dice: luego les dio a sus hijos sus instrucciones finales. Estoy próximo a ser llevado con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Gitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está bordeando a Mamre en la tierra de Canaán, campo que había comprado Abraham el Gitita, al Gitita Efrón, como lugar de sepultura. Allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara. Allí enterraron a Isaac y a su esposa Ribca. Y allí enterré yo a Lea. El campo con la cueva que está en él fue adquirido a los hijos de Het. Y el verso 33 dice:
Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a sus padres. Luego de bendecir a sus hijos y cumplir el propósito de su vida, Jacob expiró, murió. A pesar de que ahora Jacob se encuentra en Egipto, él sabía que no era un egipcio. Él era un hijo de la promesa, el heredero del pacto de Elohim con Abraham, y él será sepultado en la tierra prometida a Abraham por el pacto, en la cueva que está en el campo de Macpela. Egipto estaba lleno de magníficas tumbas, y por el respeto que se le tenía a Jacob, pudo haber sido enterrado como un faraón, pero él quería ser enterrado en una cueva en Canaán, ya que Canaán era la tierra de la promesa. ¿Sí? Jacob no quiere ser enterrado en Egipto. Jacob quiere ser enterrado en la cueva de Macpela. Y dice el capítulo 57 que así lo hizo José. ¿Sí? Y en efecto, Joseph ascendió para enterrar a su padre, y con él fueron todos los sirvientes de Paro, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Esto es interesante, amados. Baruch Hashem. Bueno, como todos sabemos, Jacob y todos sus descendientes se reúnen en Egipto bajo la protección de Joseph. Lo vimos la parasha pasada. Jacob está cerca de la muerte, por lo que bendice a los dos hijos de Joseph como si fueran suyos, invirtiendo sus manos para que el menor sea bendecido a la manera del hijo mayor. Esta vez, sin embargo, no hay pelea entre hermanos. Jacob llama a todos sus hijos a su lecho de muerte y pronuncia una especie de voluntad ética y bendición final. Jacob muere y José y su familia lo llevan a ser enterrado en la tierra de Israel, pensando que ahora José podría vengarse. Los hermanos temen por sus vidas, pero Joseph los perdona por haberlo vendido como esclavo, recordándoles que el Eterno los ha traído a Egipto por una razón. Joseph muere y pide ser llevado a Israel cuando la nación israelita finalmente abandone Egipto. Pero antes de morir, hay un verso en Mira que a mí me llamó la atención y que es el motivo por el cual yo puse a esta enseñanza, sintiendo la presencia divina en momentos de duelo. Y está en el capítulo 47, un poquito más atrás, verso 31. Vamos a leer desde el 28 al 31 para mirar un poquito más el asunto. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Es donde comienza la parashá. Los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Se acercaron los días en que Israel fallecería, por lo que llamó a su hijo Joseph y le dijo: si me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y trátame con Gesed Vehemet.
trátame con benevolencia, con bondad y lealtad y verdad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Yaceré con mis padres y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: haré tal como me pides. Pero él dijo: júrenmelo. Júramelo. Y se lo juró. Y aquí está la parte. Entonces Israel se inclinó. Otra traducción dice: se postró sobre la cabecera de la cama. Jacob, aquí llamado Israel, siente que su fin está cerca, por lo que le hace jurar a Joseph que llevará el cuerpo de Jacob de regreso a la tierra de Israel después de su muerte. Después de presionar a Joseph para que haga este juramento, se inclina sobre o junto a su lecho enfermo, se postra. Dice otra traducción. Ahora, a simple lectura, no está exactamente claro por qué o ante quién se inclinaría Israel. Note que aquí usa el nombre de Israel, no usa el nombre de Jacob. Y recuerde que en la vida de Jacob, los dos nombres son usados. Jacob para mencionar al hombre terrenal, al hombre carnal, al hombre natural, e Israel para simbólicamente del Israel espiritual, del hombre elevado, del hombre maduro, ¿sí? Del hombre celestial, quien llega a ser Yeshurun. No está claramente por qué o ante quién se inclinaría Jacob, o en este caso Israel, después de hacer que Joseph hiciera su juramento. A simple vista, pues uno puede decir, y ese es el detalle de muchos cuando leen muy literalmente el texto, porque uno lee literalmente el texto y pudiera decir que se inclinaba ante el mismo Joseph, que era como un rey en Egipto. Pero hay un detalle. Algunos comentaristas dicen que normalmente un padre no se inclinaría ante su hijo, y mucho menos en el momento de muerte. Ahora, uno puede decir también, tal vez fue un gesto de aceptación. Israel tuvo que aceptar tanto su muerte inminente como el hecho de que solo Joseph tendría el poder para llevar a cabo su deseo de ser enterrado en la tierra de Israel. Entonces, en una manera de aceptación de esta situación, tanto de su muerte, de resignación, ¿sí? Joseph se inclina o se postra. Pero ¿es que acaso alguien puede hacer eso, inclinarse o postrarse en una manera de resignación? Sin embargo, Rashi, un comentarista, dice que Israel no se inclinaba ante Joseph, no se resignó ante el momento de su muerte como si ya no queda otra situación o otra cosa que hacer, sino que Israel se inclinó ante Adonai. Por eso es que se menciona aquí no el nombre Jacob, sino el nombre Israel.
porque el nombre está haciendo alusión al hombre espiritual que puede percibir y ver más allá. Recordemos que Israel acaba de bendecir a sus hijos. Acaba de ser inspirado. Entonces, según Rashi, Jacob, en el nivel de Israel, se volvió en dirección a la Shejinah, a la presencia divina. A partir de este pasaje, y aquí hay algo muy hermoso, los Hazal de Israel, los sabios de Israel han dicho que la Shejinah, la presencia divina, está por encima de la cabeza de un enfermo de Israel a punto de morir. La presencia divina, la Shejinah, está por encima de la cabeza de un enfermo de Israel o de un anciano de Israel a punto de morir. Y por eso es que Jacob, Israel, se postra. El Midrash de Rashi se basa en declaraciones que se encuentran en el Talmud, y es fácil ver cómo esta enseñanza traería fuerza y consuelo a los enfermos o moribundos. La presencia divina flotando, por así decirlo, sobre alguien que está a punto de morir. Esta imagen del Eterno nos ayuda a comprender que Elohim puede estar presente con nosotros en momentos tristes o trágicos, incluso si los milagros no parecen estar a continuación. Cuando alguien está a punto de morir, o alguien enferma, cuando alguien enferma, inmediatamente lo primero que hacemos es pedir oración de sanidad, refuah shelema, para esa persona. Pero ¿qué pasa si no es la voluntad del Eterno eso? Deseamos que la persona mejore, deseamos que la persona tenga salud, anhelamos eso, porque como seres humanos no queremos ver partir a ese ser querido. Pero ¿qué pasa si no es la voluntad del Eterno traer sanidad física a esa persona? Sino que eso que la persona está viviendo es parte de la voluntad divina, y aunque no ocurra un milagro, la Shejinah, la presencia divina, está allí en ese momento triste o trágico. Rashi, en este caso, imagina a Israel inclinándose por humildad ante el bendito sea, a quien Israel percibió presente y cerca en el lecho de su muerte. Comentando sobre este Midrash, el rabino Nachman de Braslov ofrece una visión del Midrash de Rashi, y él dice: la razón de esto es que incluso una persona muy malvada tiene pensamientos de teshuvá en este tiempo, es decir, en un lecho enfermo.
teshuvá se traduce comúnmente como arrepentimiento, pero proviene de la palabra que significa volver o regresar. La teshuvá implica introspección y rendición de cuentas del alma y enmendar cualquier mal que hayamos causado. Por lo tanto, el rabino Nachman está diciendo que solo el hecho de estar enfermo en sí mismo no trae la Shejinah, sino que se siente que el Eterno está presente cuando un ser humano está haciendo preguntas difíciles sobre la vida, mirando profundamente en su propia alma y luchando por hacer lo correcto. Es la lucha con la conciencia lo que abre este nivel de espiritualidad, no la enfermedad que simplemente nos da la oportunidad de pensar. Ahora, por favor, entiendan. Cuando un texto dice que Elohim o la Shejinah está presente, no significa que el Eterno esté ausente en otros momentos. Creo que estos textos están hablando de lo que percibimos y sentimos. A veces sentimos que el Eterno está más cerca y a veces más lejos. Lo que aprendemos de Rabino Nachman es que nuestra percepción espiritual no está determinada por el hecho de las circunstancias externas, sino más bien por cómo reaccionamos a nuestra situación. Volver nuestro corazón es una condición previa para sentir la presencia de lo sagrado. Sin apertura, interioridad y humildad, la presencia divina podría estar realmente cerca, pero nunca nos daríamos cuenta. ¿Qué es lo que podemos nosotros ver aquí, amados? Que cuando una persona está enferma, moribunda, esta persona puede tener pensamientos de reflexión. Y esos pensamientos de reflexión que llevan a la persona a tener, si es posible, convicción de pecado, traen la presencia divina para ayudar a la persona a volver, a regresar a su conexión con el Eterno. Por eso es que de muchos que han muerto, nosotros no podemos determinar cuál será su final. Porque no sabemos qué haya pasado en ese momento, en ese lecho de muerte, entre el Eterno y esa persona. Por eso está escrito, porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después, no en el momento de su muerte, y después el juicio. No somos nadie para concluir dónde, porque las personas mayormente cuando muere un pecador, la gente mayormente creyentes, la mayoría dice, ese se fue al infierno, ¿verdad? Ese se va a ver en el infierno ya. No lo sabes. El juicio no es en el momento de muerte. El juicio será después, cuando todos, vivos y muertos, comparezcamos ante el tribunal del Mashiach. Entonces, tampoco. Ese murió, está en el cielo ahora. No lo sabes. Pero era creyente, no lo sabes. Primero, porque nadie va al cielo. Segundo, porque si ya tuviéramos segura la vida eterna o la condenación, no habría un posterior juicio después de la muerte en la resurrección.
Por eso es que dice la tradición de nuestro maestro Yeshua: el que crea que está firme, mire que no caiga. No sea que yo, siendo heraldo, dice Shaul, venga a ser eliminado. Baruch Hashem. Ahora, en la parashá de esta semana encontramos el siguiente pedido de Jacob hacia Joseph, que es donde leímos: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y hagas conmigo Gesed ve'emet, benevolencia y lealtad. Otra traducción: bondad y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Jacob no quiere ser enterrado en Egipto, sino que desea ser enterrado junto a sus antepasados en la tierra de Israel. Y es por eso que le pide a Joseph que lo entierre allí. Pero las palabras que utiliza despiertan la atención de los exegetas, porque le pide que haga con él Gesed ve'emet, bondad y verdad. En una lectura literal del texto bíblico, podríamos afirmar que Gesed ve'emet es simplemente una expresión para enfatizar que el otro responda afirmativamente su promesa o pedido. Esto lo podemos ver en Bereshit 24:49. Vamos a leer Génesis 24:49 y Josué 2:14. Génesis 24:49 nos dice: ahora pues, si vosotros hacéis bondad y verdad, Gesed ve'emet, conmigo, con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Y en Josué 2:14 volvemos a leerlo. Josué 2:14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Adonai nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo Gesed ve'emet, bondad y verdad. Entonces, en una lectura literal de texto bíblico, podríamos afirmar que Gesed ve'emet es simplemente una expresión para enfatizar que el otro responda afirmativamente su promesa o pedido. Sin embargo, algunos comentaristas como Ibn Isra, Radak y Hizkuni comprenden que el término emet está asociado al pedido de ser enterrado. Los hijos están obligados a ocuparse del entierro de sus padres. Y esto es lo que le pide Jacob a Joseph. Es lo que corresponde. Este grupo de comentaristas entiende entonces que Gesed es el pedido de ser enterrado en la tierra de Canaán y no en Egipto. Y Joseph no está obligado a tomarse el tiempo y el esfuerzo que requiere una procesión fúnebre a varios días de distancia. Este es el acto de bondad y misericordia que Jacob le pide a su hijo. Hoy en día, tú te encuentras con ideas o pensamientos de la gente que dice: ¿ya muerto? ¿Para qué? Pero ese no es el pensamiento de la Torá.
Ese no es el pensamiento de Israel. Y ya muerto, ¿para qué? Ese es un pensamiento gentil, ajeno a la Escritura. En Coelet, en Eclesiastés, nosotros leemos: mejor es la casa de luto que la casa del banquete. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Joseph, vuelvo a repetir, Joseph no está obligado a tomarse el tiempo y el esfuerzo que requiere una procesión fúnebre a varios días de distancia de su hogar. Pero este es el acto de bondad y misericordia que Jacob le pide a su hijo. Y Joseph tiene que hacerlo, porque si algo está en el momento de duelo, es la presencia del Eterno cercana a sus hijos. Sobre todo porque está escrito: honrosa es a Adonai la muerte de sus fieles. Rashi, por otro lado, citando un famoso Midrash, Génesis Rabá 96:5, dice: los actos de bondad que la gente hace por los muertos constituyen un acto de bondad verdadera, Gesel Shel Emet, ya que la persona que lo realiza no espera ninguna recompensa. Todo lo que vas a hacer por alguien que ha muerto no va a tener recompensa. Y por eso es un verdadero acto de bondad. En esta lectura, Gesed y Emet no serían dos términos diferentes, sino un concepto unificado. Este pedido de Jacob es lo que la tradición llama Gesel Shel Emet, la verdadera bondad, donde uno hace algo para el otro sin esperar y sin buscar recompensa alguna. Donde uno lo que va a hacer, lo hace con el fin de honrar la memoria de aquel que ha muerto. Entonces no entra en el pensamiento israelita, en el pensamiento bíblico: si ya está muerto, ¿para qué tanto? Debemos recordar a Abraham cuando murió Sara. ¿Qué hizo? Dijo: ya está muerta, ¿ya para qué? No, buscó un lugar digno donde enterrar a su esposa. Jacob ahora pide a su hijo. José pudo haber dicho: ya está muerto, ¿ya para qué? Aquí en Egipto hay tumbas, y muy buenas. ¿Para qué gastar tanto? ¿Para qué tantos días? Y la Torá enfatiza que la procesión fúnebre fue imponente. Es digno honrar a los que mueren. Porque antes de morir, pudieron haber estado ante la presencia divina. Gesed y Emet son parte de los 13 atributos del Eterno. Joseph va a manifestarle a su padre atributos divinos. Gesed ve Emet.
Jacob ya no volvió a regresar a la tierra prometida en vida, pero Israel pidió ser enterrado ahí. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla, amados, de nuestra esperanza. El hombre terrenal, el hombre natural, va a terminar. Polvo eres y al polvo volverás. Pero el hombre espiritual, esa esencia espiritual permanece. Por eso es que aunque Jacob ya no volvió a regresar a la tierra prometida en vida, aunque estaba muerto, Israel fue sepultado ahí. En la tierra de la promesa, en la tierra de la esperanza. Baruch Hashem. Y dice el 49:33, cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Hoy en día, al igual que Jacob, puede que estemos en Egipto, dispersos en el exilio, en las naciones. El hombre natural se encuentra aquí, en México, en esta ciudad. Pero el hombre espiritual tiene puesta su mirada y su esperanza en la Jerusalén prometida. Por eso es que, amados, la muerte no debe ser tomada muy a la ligera. Es un momento crucial. Jacob no murió sino hasta cumplir su propósito. Joseph lloró por la muerte de su padre. Lo curioso es que no se mencione a sus hermanos. Capítulo 50, verso 1. Joseph se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. ¿Por qué no dice Joseph y sus hermanos lloraron? Solo dice Joseph lloró sobre él y lo besó. Tal vez se menciona solo a Joseph porque él estaba llorando también de agradecimiento a Hashem por haberle dado la oportunidad de ver a su padre antes de morir y recuperar el tiempo que dejó de verlo mientras estuvo como esclavo. Como Joseph era gobernador de Egipto, él siguió la costumbre de los egipcios de embalsamar a los muertos, lo cual toma tiempo. Y aquí hay otra cosa interesante que aprender, porque hoy, ahorita en el movimiento de raíces hebreas y mesiánicos, cuando hablan de muerte, cuando hablan de cuestiones que siguen a la muerte, empiezan a condenar muchas cosas en vez de ser cortés en donde hay duelo. Miren a Joseph, gobernador de Egipto. Él siguió la costumbre de los egipcios de embalsamar a los muertos. Capítulo 50, verso 2 al 3. Y ordenó a Joseph y a su siervo, y ordenó Joseph a sus siervos. Los médicos que embalsamaran a su padre. Los médicos embalsamaron a Israel. Aunque hay una tradición que dice que en verdad los hijos honraron a su padre embalsamándolo ellos mismos. De los versos 12 y 13 se deriva que Jacob no quería que su ataúd fuese manipulado por manos egipcias ni cananitas,
por lo que es dable suponer que tampoco quería que su cuerpo fuera manipulado por ellos. Por lo tanto, el presente verso debería interpretarse así: los médicos egipcios enseñaron la técnica de embalsamiento a los hijos de Jacob y ellos embalsamaron a su padre. Los hijos lo embalsamaron y no los egipcios, para que ese cuerpo santo no quede a merced de manos impuras. Y el proceso duró 40 días, pues ese era el tiempo requerido para el embalsamiento. Los egipcios lo lloraron 70 días. ¿Sí? De acuerdo a alguna información, el proceso de embalsamiento consistía en infundir una gran cantidad de sustancias resinosas en las cavidades del cuerpo, pero antes de eso se extraían todas las entrañas. Ya relleno el cuerpo del bálsamo, se sometía a una temperatura alta regulada para secarlo. Este proceso tomaba aproximadamente 30 días, luego de lo cual se tomaban otros 40 días para ungir el cuerpo con especies. Esta operación dejaba el cuerpo curado, luego se lavaba y era enrollado con tiras de lino y las orillas eran selladas con goma. Después el cuerpo era depositado en un ataúd de madera, diseñado con forma humana. Algo que podemos mirar aquí es que no hay ningún pecado, amados. Y por lo tanto hay una mala traducción, una mala interpretación cuando muchos utilizan ese texto de no aprendáis el camino de las naciones. Ese texto no se refiere a costumbres o ciertas prácticas que pueden ser buenas. Se refiere a la idolatría. Ahora que pasó Navidad, muchos usaron ese texto por lo del árbol de Navidad. Y no aprendáis el camino de las naciones, no debes poner nada que ver. Y aunque nosotros no usamos árbol de Navidad porque no celebramos eso, no tiene nada que ver. Está hablando de la idolatría. Hay cosas buenas que se pueden aprender de las naciones, del avance tecnológico, científico. Y aquí los hebreos aprendieron en Egipto a embalsamar los cuerpos. Otra cosa que podemos mirar aquí son los procesos de duelo y entierro. Mientras Joseph tenía el cuerpo de su padre en Egipto, él siguió la costumbre de los egipcios. Pero cuando él llegó a Canaán, hoy Israel, cuando el cuerpo de Jacob estuvo embalsamado, Joseph pidió autorización al faraón para que le permitiera enterrar a su padre en la tierra prometida para cumplir la solicitud de Jacob. El verso 4 al 5 del capítulo 50 lo dice. Faraón accedió a la petición. Y el verso 50, capítulo 56 al 9 dice, y Faraón dijo, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Y ahí vemos todo el proceso del funerario. Por respeto a los egipcios, José cumplió con la costumbre del país. Pero cuando llegó a la tierra prometida, él cumplió con la costumbre del pueblo hebreo, guardando duelo por 7 días, lo cual se conoce como Shiva, la semana de duelo. 50-10. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. José en Egipto siguió la costumbre de los egipcios para el rito funerario. Pero cuando llegó a Canaán, siguió la costumbre de los hebreos. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza.
Cuando se trata de la muerte de una persona, no debemos asumir posiciones religiosas. Debemos ejercer Gesed ve'emet, bondad y verdad. Debemos ser compasivos. Definitivamente que esto no nos hace que tengamos que participar. Por ejemplo, si murió una persona que adoraba ídolos, no nos hace participar de la idolatría que esa persona tenía. Pero eso no nos quita ser compasivos, ser bondadosos y hacer ciertos actos que se nos pueden estar permitidos ante la muerte de un no creyente. ¿Cómo? Acompañar a la familia en ese momento doloroso. Porque ahí nosotros manifestamos Gesed ve'emet, los atributos divinos, en respuesta a la presencia divina, que pudo estar encontrándose con aquel que ante nosotros murió como un idólatra, pero que no sabemos si en el momento de morir reflexionó, recapacitó y se conectó con el Creador. No nos corresponde el juicio. Han habido personas que han tenido familiares no creyentes que han muerto y me han escrito: Moré, se murió mi tía, se murió mi primo, pero ellos no son. Eso no te impide que tú ejerzas bondad, misericordia y verdad. Pero esto también nos enseña otra cosa. Un israelita que se encuentra en las naciones no tiene las mismas condiciones y circunstancias de uno que se encuentra en Israel. Por lo tanto, ante ciertas circunstancias o situaciones, uno puede adaptarse o tomar aquello que le rodea para hacer lo que tenga que hacer, a diferencia de uno que está en Israel. Las condiciones no son las mismas y aquí nos lo está mostrando. Joseph en Egipto no cometió ningún pecado por seguir la costumbre de los egipcios en cuanto a los muertos. Definitivamente que él no rayó en idolatría, pero tomó ciertas prácticas buenas. Pero cuando estuvo en la tierra de Israel, siguió las normas hebreas. Entonces, no es lo mismo las circunstancias que te rodean fuera de la tierra de Israel que en la tierra de Israel. Quien quiere vivir la Torá fuera de la tierra de Israel como si estuviera en Israel, se va a dar topes de cabeza, porque no es lo mismo. No son las mismas condiciones, no son las mismas circunstancias, no son las mismas situaciones. Sin embargo, lo que sí podemos mirar aquí es que tanto dentro como fuera de la tierra de Israel, la presencia divina acompaña a sus hijos en momentos dolorosos. El Eterno estará ahí. Todos los hijos de Jacob fueron a sepultar a su padre en Canaán, así cumpliendo su último deseo. Versos 12 y 13 de Bereshit 50. Sus hijos pues hicieron con él tal como los había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela frente a Mamre, la cual Abraham
había comprado de Efrón hitita junto al campo para posesión de una sepultura. Estando en la tierra prometida, algunos de los hijos de Jacob pudieron haber tenido la tentación de quedarse en la tierra donde crecieron, pero nadie lo hizo. Todos regresaron a Egipto. Algo interesante aquí es que no hay entierro registrado en las Escrituras tan honorable como este o con tal riqueza de detalles. La muerte y el entierro de Jacob están registrados tan honorablemente en la Torá, con riqueza de detalles tan importantes que nos muestran cómo debemos actuar ante la muerte de nuestros seres queridos. No podemos tener el mismo pensamiento ajeno a la Torá. Ya muerto, ¿para qué? No podemos. Y esto es algo, fíjense que yo no conociendo esto es algo que yo tuve, porque cuando yo crecí en otro campamento, ahí nos enseñaban que ya se le enterró, ya está, ya ahí que quede. Él ya no está allá. Bueno, en otro campamento, ¿verdad? Él ya no está allá, él ya está allá arriba gozando las delicias del Padre. Y entonces yo le decía al que era mi pastor, y él me decía, cada idea locas que tú tienes, Miguelito. Pues yo le decía al que era mi pastor, pero ¿cómo usted puede decir eso? Si lo que dejé allí no es un perro, no es un animal. Y tan digna es la muerte del ser humano, que ¿por qué no hacemos con el muerto lo mismo que con el perro o un animal que muere? Ya murió el animal, pues ahí lo tiramos. No. Se le da un trato digno, se le vela, se hacen honras fúnebres, porque no es lo mismo. Entonces, ¿por qué decir ya está muerto? ¿Ya para qué? Y me decía el que era mi pastor, cada idea locas que tú tienes. Pero ¿dónde iba yo a pensar que mis pensamientos estaban en acorde con algo que yo todavía no conocía? La Torá. Ahora nótese algo aquí, que cuando se trató de enterrar a Israel en la tierra de su promesa, se usa la palabra subieron. El propio Faraón dijo sube. La propia Torá dice subieron, ascendieron. Hay honor cuando damos un trato digno a aquellos que mueren. Y no nos toca a nosotros juzgar, porque el juicio vendrá después, incluso para nosotros también. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Entonces, amados, que esta parashá nos enseñe, nos muestre cómo debemos conducirnos ante el duelo, ante la muerte, ante el fallecimiento, siguiendo el camino de la Torá. Shabbat Shalom, Salomón Ortega, agradecemos tu comentario, gentiles con kipá. Bueno, si es primera vez que usted se conecta, nunca hemos dicho que somos judíos. Y seguimos la costumbre de usar kipá durante el servicio a Hashem,
porque así hemos sido instruidos por nuestros rabinos judíos, en respeto al servicio al Eterno. De ahí en más, buen camino para usted. A todos ustedes, amados Javerín de Javerot, un fuerte abrazo a distancia, que sea el Eterno bendiciéndoles a todos y sigamos disfrutando de este Shabbat lleno de la bendición de nuestro Padre Celestial. Ley Traot, hasta luego, buen provecho a todos. Si el Eterno permite, en aproximadamente 2 horas y media estaremos con ustedes para el servicio de Minjá, la lectura de la Haftará y la enseñanza basada en la lectura de la Haftará. Buen provecho a todos. Ley Traot, hasta luego.